Debe haber una iluminación adecuada, una buena ventilación y la temperatura ambiente confortable. También se debe poder acceder a la mesa de trabajo desde todos lados. Por lo tanto, es necesario evitar la acumulación de herramientas o componentes de computadora sobre la superficie de mesa de trabajo. También es necesario colocar una alfombría antiestática sobre la mesa, lo que evitará daños físicos y descargas electrostáticas en los equipos y también en las personas. Es posible utilizar contenedores pequeños para guardar tornillos y otras piezas cuando lo requieran. Siguiendo con la instalación de una fuente de energía. Son pocos pasos los que se deben seguir, pero son muy importantes. Primero, es necesario sentar la fuente de energía dentro del chasis. También es necesario alinear los orificios de la fuente de energía con los del chasis y asegurar la fuente de energía en el chasis con los tornillos adecuados, especialmente porque la fuente de energía posee unos ventiladores que posiblemente pueden aflojar esos tornillos, por lo tanto es necesario asegurarse que estén bien sujetos. Luego, la conexión de los componentes a la motherboard y su instalación. Comenzando con la instalación de un CPU o un procesador y ensamblado de un disipador de calor o un ventilador. La CPU se sujeta al socket de la motherboard con un dispositivo de sujeción. En la actualidad, estos sockets de CPU tienen una fuerza de inserción cero, lo que significa que no es necesario hacer mucha presión para que la CPU quede sujeta. Es necesario que la persona encargada debe familiarizarse con el dispositivo de sujeción antes de instalar la CPU en el socket de la motherboard. Ahora, esto es un compuesto térmico de la CPU. Este compuesto térmico ayuda a mantener la CPU fría y a evitar que se sobrecaliente. Cuando se instala una CPU usada, es necesario limpiar el CPU y la base del disipador de calor con alcohol isopropílico. De esta forma se eliminarán todos los restos del compuesto térmico anterior. Siguiendo con el ensamblaje del disipador de calor o del ventilador. Este es un dispositivo refrigerante que consta de dos partes: el disipador de calor que remueve el calor del CPU y un ventilador que mueve el calor del disipador del calor hacia el exterior. Generalmente, el ensamblaje del disipador de calor o ventilador tiene un colector de alimentación de 3 pinos. Ahora veremos unas instrucciones para instalar la CPU y ensamblar el disipador de calor o ventilador. Como primer punto, es necesario alinear la CPU de modo que el indicador de la conexión 1 coincida con el pin 1 del socket de la CPU. De esta forma se garantiza que las muestras de orientación de la CPU estén alineadas con las flechas de orientación del socket de la CPU. Luego es necesario conectar suavemente la CPU en el socket. Si se utiliza mucha fuerza, es posible que se dañe el CPU. Luego es necesario cerrar la placa de carga del CPU y fijarla. Para ello es necesario cerrar la palanca de cargas y moverla por debajo de la pestaña de retención de la palanca. Luego es de aplicar una pequeña cantidad de compuesto térmico a la CPU y distribuirla de forma pareja, siguiendo las instrucciones de aplicación del fabricante. Luego se alinean los dispositivos de retención del ensamblado del disipador de calor o ventilador con los orificios de la motherboard. Siguiente es de colocar el ensamblaje del disipador de calor o ventilador en el socket de la CPU. Es de tener mucho cuidado con no presionar los cables del ventilador de la CPU. Luego se ajustan los dispositivos de retención del ensamblaje del disipador de calor o ventilador para mantenerlo en su lugar. Luego se conecta el cable de alimentación del ensamblaje del disipador de calor o del ventilador a la motherboard. Habiendo terminado con estos elementos, se prosigue a instalar la memoria RAM, que junto con los dispositivos anteriores es posible instalarla en la motherboard antes de que ésta sea introducida en el chasis. Ahora, para instalar la memoria RAM se deben seguir estos pasos. Se alinean las muestras del
seguimos con la instalación de unidades de compartimentos externos, dentro de los cuales tenemos la instalación de la unidad óptica, que son dispositivos de almacenamiento que leen y escriben información ya sea en CDs o en DVDs. El conector de alimentación Molex, que es usado para eso, suministra energía a la unidad óptica desde la fuente de energía. Y luego el cable pata conecta la unidad óptica a la madre. Siguiendo como para instalar la unidad óptica. Se coloca la unidad óptica de modo que quede alineada con el compartimento de la unidad de 5,25 pulgadas. Se inserta la unidad óptica en el compartimento de la unidad, de modo que los orificios para los tornillos de la unidad coincidan con los del chasis. Luego se asegura que la unidad óptica en el chasis esté conectada con los tornillos adecuados. Por último, se instala la unidad de disquete. Una unidad de disquete, o FDD por sus siglas en inglés, es un dispositivo de almacenamiento que lee y escribe información en un disquete. En esto se utiliza el conector de alimentación BER, que suministra la energía al disquete desde la fuente de energía. Luego un cable de datos de disquete conecta al disquete a la madre. La unidad de disquete cabe dentro del compartimento de 3,5 pulgadas que se encuentra en la parte delantera de la carcasa de la computadora. Ahora, para instalar una unidad de disquete, se coloca la unidad de modo que quede alineada con el compartimento de la unidad de 3,5 pulgadas. Se inserta la unidad de disquete en el compartimento de modo que los orificios de los tornillos queden alineados junto con los orificios del chasis. Y luego es de asegurarse de que la unidad quede bien sujeta con los tornillos adecuados. Continuando con el tema, seguiré hablando acerca de la instalación de tarjetas adaptadoras. Les hablaré acerca de la NIP, tarjeta adaptadora de video, y las NIP inalámbricas. Instalación de la NIP. Primero hay que alinear la NIP con la ranura de expansión correspondiente en la motherboard. Hay que presionar suavemente la NIP para que quede colocada correctamente en la motherboard y así no dañar la NIP. Asegurar que la consola de montaje de la NIP sea igual que la del chasis, y luego hay que sujetarla con el tornillo adecuado. Instalación de la NIP inalámbrica. Primer paso, alinear la NIP inalámbrica con la ranura de expansión correspondiente de la motherboard. Luego hay que presionar suavemente la NIP hasta que la tarjeta quede colocada correctamente. Asegurarse que la consola del montaje de la NIP inalámbrica con la PC sea del mismo tipo de tornillo para que quede sujetada correctamente. Instalación de la tarjeta de video. Alinear la tarjeta adaptadora de video con la ranura de expansión correspondiente de la motherboard. Segundo paso, presionar suavemente la tarjeta adaptadora de video hasta que la tarjeta quede colocada correctamente. Como último paso sería que la consola de montaje para PC sea igual que la tarjeta adaptadora de video y hay que sujetarla con el tornillo adecuado. Conexión de todos los cables internos. Los cables de alimentación se utilizan para distribuir electricidad de la fuente de energía de la motherboard hacia otros componentes. Los cables de datos transmiten datos entre la motherboard y los dispositivos de almacenamiento como disco duro. Los cables adicionales conectan los botones y las luces de los enlaces de la parte delantera de la carcasa de la computadora a la motherboard. Conexión de cable de alimentación. Primero, hay que instalar el cable de alimentación en la motherboard. Alinear el conector de alimentación ATX de 20 pines con el socket de la motherboard. Presionar suavemente el conector hasta que el clic esté en su lugar. Tercer paso, alinear el conector de alimentación AUX de 4 pines con el socket de la motherboard. Cuarto paso, presionar suavemente el conector hasta que el clic esté en su lugar. Conectores de alimentación SATA. Los conectores de alimentación SATA utilizan un conector de 15 pines. Se desconectan a discos duros, unidades ópticas o cualquier dispositivo que tenga un socket de alimentación SATA. Conectores de alimentación Molex.
Los discos duros y las unidades ópticas que no utilizan o no tienen socket de alimentación SATA utilizan un conector de alimentación Molex. Conectores de alimentación verde. Los conectores de alimentación verde 4 pines suministran electricidad a la unidad de esquema. ¿Cómo instalar el conector de alimentación adecuado? Primer paso. Conecte el conector de alimentación SATA al disco duro. Conecte el conector de alimentación verde 4 pines a los FDD o discos o disquete. 4. Conecte el conector de alimentación para ventiladores de 3 pines en el cabezal del ventilador correspondiente de la motherboard, según las instrucciones del manual de la moto. Conecte los cables adicionales del chasis a los conectores correspondientes, según las instrucciones del manual de la motherboard. Esto quiere decir que el disco duro usará dos cables, el conector que va directamente a la fuente de energía y el conector que irá a la motherboard. Y luego tenemos la conexión de los cables de datos. El disco duro tiene dos cables, como les decía. El que se conecta a la fuente de poder es el cable de energía, y el que se conecta a la motherboard es el cable de datos. También tenemos los cables de datos SATA, que son 772 pines. Cables de datos de la unidad de disquete. Estos dos cables son, el cable que se conecta del disquete a la fuente de poder o a la fuente de energía son los verdes, y también se necesitaría un cable de datos para conectarlo a la motherboard. Instalar el cable de datos. Conecte el extremo de la motherboard del cable pata al socket de la motherboard. Conecte el conector del extremo más alejado del cable pata a la unidad óptica. Conecte un extremo del cable SATA al socket de la motherboard. Conecte el extremo del cable SATA a los discos duros. Conecte el extremo de la motherboard al cable de los disquetes al socket de la motherboard. Conecte el conector del extremo más alejado del cable de los disquetes a la unidad de disquete. Recolocación de las tapas laterales y conexión de cables externos a la computadora. Bueno, una vez que ya hayamos instalado memoria RAM, el CPU, unidad de disco duro y los disquetes y los cables de datos, procederemos a cerrar el chasis. Después de volver a colocar los paneles o partes laterales del chasis, debemos proceder a asegurarnos con palancas o tornillos que poseen tornillos. Nota: hay que conectar el cable de alimentación después de haber conectado todos los cables de adentro del chasis. Inicio de la computadora por primera vez. Los códigos de bit indican fallas del hardware. El programa de configuración de BIOS se utiliza para mostrar información sobre los componentes de la computadora y permite al usuario cambiar la configuración del sistema. Esto quiere decir que si la PC no le arranca correctamente al usuario, puede acceder a la configuración del BIOS y ahí configurar cómo puede arrancar y con qué unidad arrancará la computadora. Continuando, capítulo 4. Principios básicos del mantenimiento preventivo y resolución de problemas. Mantenimiento de la PC y resolución de problemas. El mantenimiento preventivo consiste en la inspección, la limpieza y reemplazos periódicos y sistemáticos de las piezas, los materiales y los sistemas deteriorados. El mantenimiento preventivo ayuda a prevenir la falla de las piezas, los materiales y los sistemas al asegurar que se encuentren en buenas condiciones. La resolución de problemas es un método sistemático para encontrar la causa del problema en un sistema de computación. Pues un buen programa de mantenimiento preventivo permite minimizar las fallas, al producirse menos errores y existe menos trabajo de resolución de problemas, lo que permite que la organización
optimización entre el tiempo y el dinero sea mejor. El mantenimiento de hardware. El mantenimiento preventivo se utiliza para reducir la probabilidad de problemas de hardware y software. Al comprobar el hardware y el software de manera periódica y sistemática, a fin de garantizar su funcionamiento correcto. Bueno, vamos a hablar sobre hardware en este momento. Hardware, hay que comprobar el estado de los cables, se debe también revisar los componentes periféricos, hay que limpiar los componentes a fin de reducir la probabilidad de que se recalienten, que se debe reparar o reemplazar todo componente que muestre signos de alguna falla de error. Bueno, hablando del software, hay que verificar que el software instalado esté actualizado, que cumpla con las políticas de la organización en el momento de instalar la actualización de seguridad y el sistema operativo y de programas. Bueno, como podemos ver en este cuadro, estamos hablando sobre los pasos de mantenimiento de hardware. Ya lo he mencionado. Hay que quitar el polvo de la entrada de aire del ventilador. A la hora de trabajar con el ventilador debemos tener mucho cuidado. Hay que quitar el polvo también de las fuentes de energía. Antes hay que asegurarnos también de tener los equipos adecuados antes de trabajar con estas cosas. Hay que quitar el polvo en los componentes internos de la PC, limpiar el mouse y el teclado y por último controlar y mostrar cualquier cable que esté suelto. Proceso de resolución de problemas. La resolución de problemas requiere un método organizado y lógico para problemas que se presentan en las computadoras y otros componentes. Un método lógico de la resolución de problemas permite eliminar varias variables en orden sistemático. Bueno, podemos ver aquí algunos pasos del proceso de resolución de problemas. Paso 1. Reunir los datos del cliente. 2. Hay que verificar las cuestiones obvias. Paso 3. Probar las soluciones rápidas primero. Paso 4. Reunir los datos de la computadora. Caso 5. Evaluar los problemas e implementar la solución. Y por último, concluir con el cliente. Bueno, como hablamos del primer paso, tocándolo más a profundidad, tenemos la copia de seguridad de los datos. Una copia de seguridad es una copia de los datos del disco duro de la computadora que se guarde en medio de un CD, puede guardar en un DVD o una unidad de cinta. Si no está seguro de que se haya creado una copia de seguridad, no hay que intentar resolver ningún problema hasta que se tenga comprobado con el cliente que ya se tiene la copia de seguridad. A continuación se muestra una lista de elementos que se deben verificar con el cliente respecto a las copias de seguridad. Como primer punto tenemos la fecha de la última copia de seguridad, que esté actualizada, sea reciente. El contenido que se tiene en la copia de seguridad, la integridad de los datos que se tiene, la disponibilidad de los medios de copias de seguridad para la restauración de los datos. Bueno, hay que reunir los datos del cliente. Bueno, vamos a tocar un poco sobre la etiqueta de conversación. Cuando se habla con un cliente, se debe seguir algunas pautas, como realizar preguntas directas para reunir información, no utilizar jerga a la industria, no hablar con el cliente en forma condescendiente, no insultar al cliente y no culpar al cliente de ocasionar el problema. Bueno, tenemos también las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas se utilizan para tener información general del cliente. Las preguntas abiertas permiten a los clientes explicar lo que a detalle el problema con sus propias palabras. Y las preguntas cerradas son las preguntas que se hacen, que las respuestas son sí y no. En función de la información brindada por el cliente, puede continuar con preguntas cerradas. Como les decía, requiere un sí o un no como respuesta. Estas preguntas están dispuestas a obtener la información más relevante en el menor tiempo posible. Bueno, continuando con el tema número 4, vamos con los procesos de resolución de problemas. El primer punto importante sería reunir los datos del cliente. Ya
nuestra querida compañera Karen nos mencionó una información al respecto. No tenemos el nombre de la empresa, nombre de contacto, dirección, número de teléfono. Otro punto importante sería la configuración de la computadora, no saber el fabricante, el modelo, información del sistema operativo, entorno de red y tipo de conexión. Otro, y por último, sería la descripción del problema, que sería como preguntas abiertas, cerradas, para recabar mejor información y tener al final una solución al problema ya existente. Bueno, verificar cuestiones obvias. Segundo paso en el proceso de resolución del problema consiste en la verificación de las cuestiones obvias. Si no se resuelve el problema con la verificación de las cuestiones obvias, deberá continuar el proceso de resolución. Tomando en cuenta las cuestiones obvias sería si todos los cables están muy bien conectados o si la batería no está encendida, probablemente se debe empezar por eso, por lo básico, para verificar si todo el problema que está generando es por una mala conexión de los cables. Luego, como ya le mencionaba, verificar las cuestiones obvias sería las conexiones sueltas de cables externos, el orden de inicio incorrecto del BIOS, disco no iniciable de la unidad de SCHED, el interruptor de alimentación de una toma está desconectado, el protector contra sobrevoltaje está apagado o simplemente el dispositivo está apagado. Probar las soluciones rápidas. Primero, como primer paso tenemos el paso siguiente en el proceso de resolución del problema consiste en probar soluciones rápidas. Primero, las cuestiones y las soluciones rápidas a veces se suspenden, se superponen y se pueden utilizar de manera conjunta para resolver el problema. En segundo punto tenemos documente cada solución que intente. La información sobre las soluciones que intente será de vital importancia si debe derivar el problema a otro técnico. Bueno, datos extras sería verifique que todos los cables estén conectados a la ubicación correcta, quite los cables y vuelva a colocarlos. Probablemente esa es una buena solución. A veces están conectados, pero es necesario desconectarlos y vuelvan a conectar. Reinicie la computadora o el dispositivo de red, muy importante también, y regístrese como un usuario diferente. Y como último punto sería verifique que la computadora tenga las actualizaciones y los parches más recientes del sistema operativo. Reunir datos de la computadora, muy importante. Como primer paso tenemos que el proceso de resolución del problema consiste en reunir datos de la computadora. Tenemos visor de eventos, que sería cuando se producen errores del sistema, usuario o software en una computadora, se actualiza el visor de eventos con la información sobre los errores. Tenemos datos importantes sobre reunir datos de la computadora, como mensaje de error, secuencias de sonidos, LED y post. La aplicación visor de eventos registra la siguiente información sobre el problema. Como primer punto sería el problema que se produjo, la fecha y hora del problema, la gravedad del problema, el origen del problema, el número de ID del evento, el usuario que estaba conectado cuando se produjo dicho problema. Otro punto muy importante sería administrador de dispositivos. Sería que el administrador de dispositivos muestra todos los dispositivos configurados en una computadora. Todo dispositivo que el sistema operativo determine que no funciona correctamente aparecerá marcado con un icono de error. Ese dispositivo, además de error, está representado con un círculo amarillo con el signo de exclamación. Si se desactiva un dispositivo, se marca con un círculo rojo y una X. Código de BIOS. Cada fabricante de BIOS tiene una secuencia exclusiva de sonido para las fallas de hardware. Cuando intente resolver un problema, enciende la computadora y escuche. Otro punto muy importante sería, a medida que el sistema procede a través del post, la mayoría de las computadoras emiten un bip que indica que el sistema se está iniciando correctamente. Si se produce un error, es posible que escuche varios bips.
documente la secuencia de código de bit y busque el código para determinar la falla específica dentro del hardware. Información de BIOS. Si la computadora se inicia y se detiene después del post, deberá averiguar la configuración del BIOS para determinar así dónde se encuentra el problema. Otro punto importante sería, y que es importante mencionarlo, es posible que un dispositivo no se detecte o que no esté configurado correctamente. Consulte el manual de la motherboard para asegurarse que la configuración del BIOS sea correcta. La herramienta del diagnóstico. Es muy importante que usted como usuario realice una investigación para determinar el software que está disponible para ayudarlo a diagnosticar y resolver problemas. Existen muchos problemas en realidad disponibles que pueden ayudarlo a resolver problemas de hardware. Continuando, seguimos con evaluar el problema e implementar la solución. Como primer paso tenemos paso siguiente en el proceso de resolución de problemas consiste en evaluar el problema e implementar la solución. Es importante que usted como usuario evalúe el problema y busque las soluciones posibles. Divide los problemas más grandes en problemas menores que se puedan analizar y resolver de modo individual. Se deben priorizar las soluciones, comenzando con las más fáciles y rápidas de implementar. Datos extras muy importantes sería experiencias de resolución de problema, otros técnicos, búsqueda en internet, grupos de noticias, preguntas frecuentes del fabricante, manuales de la computadora, manuales de los dispositivos, foros en línea y sitios web técnicos. Bueno, una vez ya finalizadas las reparaciones en la computadora, finalice el proceso de resolución del problema y concluye con el cliente. Comuníquele el problema y la solución de manera verbal y en toda la documentación. Verifique también la solución con el cliente. Demuéstrele cómo la solución ha corregido el problema en la computadora. Haga que el cliente pruebe la solución e intente reproducir el problema. Cuando el cliente pueda verificar que se ha resuelto el problema, usted podrá completar la documentación realizada con la reparación en la orden de trabajo y en su registro. La documentación debe concluir la información siguiente. Número 1 sería la descripción del problema. Como punto número 2 estarían los pasos para la resolución del problema y por último los componentes utilizados en la reparación. Como datos extras tenemos como en la parte del paso número 6, que es un problema con el cliente, sería analice con el cliente la solución implementada, haga que el cliente verifique que el problema esté solucionado. Número 3, proporcione toda la documentación al cliente. Siguiente sería documente en la orden de trabajo y en el diario técnico los pasos realizados para solucionar el problema. Documente todos los componentes utilizados en la reparación y por último documente el tiempo que llevó a resolver el problema. Es muy importante antes de seguir y para implementar, muy importante hacer notas de los procesos o problemas que se dieron anteriormente. Eso nos va a servir una vez veamos un error similar que ya lo hemos resuelto, inmediatamente irnos a las notas que nosotros hemos realizado y ahí vamos a especificar qué pasos se siguieron para solucionar el problema y más bien dicho, para que nos tome mejor poco tiempo en darle una respuesta certera al cliente. Ya. Retroalimentando todo el tema número 4, básicamente este es lo que basa la mayoría de empresas. Lo que ellos tratan es conservar el hardware el más tiempo posible para no invertir en gastos inesperados y que no pueden ser necesarios, por decirlo así. Vale mencionar que muchas empresas no solamente se basan en el software, simplemente en el hardware. Probablemente para este tiempo la mayoría de empresas probablemente todavía tengan el Windows XP. Lo que ellos tratan más que todo con las nuevas implementaciones del software, que aún con los nuevos programas que están implementando, que se soporten y que tengan una mejor ejecutación, aún sin embargo sea como el Windows XP. Como les mencionaba yo anteriormente,
toda empresa trata de que su producto, todos sus recursos que tienen al alcance sea como para uso de varios años y que no se esté invirtiendo o gastando en software y hardware. Bueno, con esto hemos concluido con la presentación del tema número 4. Muchas gracias por